quiénes fueron los que participaron de manera más activa y quiénes han participado en estos últimos años en las manifestaciones más activas y más agresivas y más combativas han sido las áreas comarcales. Y precisamente porque se siente que están desatendidos. Yo estoy hablando de educación, pero no estoy refiriendo, el tema no es educación solamente, el tema es salud, el tema es vivienda, el tema es carretera, el tema es alimentación, el tema es extrema pobreza. ¿Dónde están los mayores ineficiencias académicas? En las áreas comarcales. ¿Y donde más deficiencia tienen? En matemática, español, en las áreas de ciencias. ¿Y dónde tenemos nombrados profesores temporales precisamente? Entonces tenemos un problema de retención de estudiantes porque casi el 30% no termina. Hay problemas de malnutrición, hay problemas de sobriedad. Presidente de la think tank panameña Trinca Panamá, quien está con nosotros cada martes a esta hora para conversar de distintos aspectos relevantes en cuanto al desarrollo de nuestro país. Buenas tardes, doctor Cañizares, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, señor periodista Adiel. Muchas gracias por la entrevista y por este espacio a Trinca, que es un centro de pensamiento, es un tanque de pensamiento, es un laboratorio de ideas donde participan ciudadanos de todas partes del mundo y con diferentes ideologías, donde nuestro único propósito es llegar a conclusiones para aportar al país alternativas de solución en lo político, en lo económico y en lo social. Claro que sí, y hemos venido abordando desde hace varios meses uno de los principales problemas que hay que abordar de manera correcta y solucionar, y es la educación, no vista solamente desde un punto de infraestructura o solamente desde un aspecto, digamos, político o eh, desde las huelgas docentes, sino como un todo, ¿no? Que involucre incluso a entornos fuera de la comunidad educativa. ¿Y por qué esto nos debe interesar? Yo creo que vale la pena recordar por qué nos debe interesar a todos como sociedad abordar el aspecto educativo de manera integral. Sí, es importante porque la educación no solamente es para pasar de un grado a otro, ni es para conseguir un trabajo. La educación fortalece el alma humano. La educación contribuye a una sociedad más justa, más equitativa. La educación contribuye a aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. La educación para vivir más felices. Entonces hay muchos conceptos que la gente no tiene muy claro que cuál es el papel o por qué se creó el concepto de educación en el mundo y se creó para ser más felices. Pues fíjense que en esta ocasión les quiero hablar un poco sobre los problemas de educación en las áreas comarcales. Yo leí un editorial del señor periodista Berroa, creo que fue el 14 de junio, o sea, la semana pasada, que hablaba sobre una bomba de tiempo. Y él analizaba, por ejemplo, y él decía que desde el año 2010 al año 2023 se había incrementado su población en 540.572 habitantes. Y es decir, que Panamá ya tiene 4.202.572 habitantes. Y la población que más creció es la población indígena, que representa 698.000 habitantes con respecto a lo que se dio en el año 2010, que tuvo un crecimiento de 280.555 indígenas. Esto quiere decir que hubo un crecimiento del 51.9%, que fue la que más creció, que era la población indígena. ¿Y por qué quiero hacer un paréntesis en esta discusión? Que pareciera que son números, pero no es número. Es que es importante extrapolar esos números a la realidad. Y esto quiere decir que llegó el momento que se invierta en educación en las áreas comarcales, porque hasta el momento el 80% del producto o de lo que se debe invertir se va en las áreas metropolitanas y en las áreas comarcales es muy poco la inversión que se da. Usted me iba a preguntar algo. Sí, o sea, estamos viendo que hay un aumento demográfico en las áreas comarcales, que son las que representan el mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema del país, frente a un número limitado de inversión. Eso quiere decir que hay más personas en las comarcas con menos capacidad para, digamos, integrarse en la vida productiva porque tampoco tienen la infraestructura ni la educación adecuada. Esto se traduce, pienso yo, que en el futuro el Estado va a tener que destinar más recursos para atender
a través de programas sociales la necesidad de un grupo que desde ahora se puede atender desde la educación. Sí, usted ha dado en el punto y en el clavo. Fíjense, precisamente lo que quiso decir el periodista, y lo dijo muy claro en el periódico El Destino, precisamente es eso, que por mucho tiempo los gobiernos han estado abordando el tema de los recursos económicos, pero no ha llegado a donde tiene que llegar a las áreas comarcales, porque hemos dedicado gran parte de esa población, no ha ido a la población indígena ese dinero. Lo indígena es la que más está creciendo y donde están más los bolsones de pobreza, como se indica. Se puede convertir en una bomba de tiempo porque los gobiernos han gastado miles y millones de dólares en los subsidios. Y eso lo podemos ver en estos últimos años, el papel que ha jugado protagónico los indígenas, los pueblos originarios en todas estas luchas sociales que se están dando. Hay que prestarle mucha atención a ese crecimiento que se está teniendo. Por ejemplo, cuando yo le digo que la población creció un 51.9%, fue la población indígena. ¿Qué significa? Que cada día va a crecer más y cada día tiene menos recursos educativos, porque sostengo que puede venir una implosión, no explosión, una implosión social. En educación, por ejemplo, las carreteras están lejanas, en malas condiciones, deficientes, en las comarcas Nove Buglé y en la Gunayala y en la Emberá. Entonces hay una escasez de docentes increíbles capacitados. Usted y yo leemos todos los años y todos los radioescuchas, leemos que faltan profesores, que no se llenaron las vacantes específicas en áreas como matemática, química, física, en las áreas de ciencia, que quedan vacantes. Hay materias, por ejemplo, que no se llenan. Pasan, por ejemplo, trabajo por no comer y no dormir adecuadamente, que se le cobra mucho dinero a veces y el salario no le da. El efecto que no está nombrado a tiempo en las escuelas produce un problema de calidad de la educación. Y las condiciones laborales son precarias, agrava esta situación. Por ejemplo, el salario es inferior a los gastos de transporte y alimentación. Los nombramientos temporales, los llamados TEFAS. ¿Usted cree que es justo que tengamos en esas áreas nombrados maestros TEFA con todas las calamidades y todo lo que ellos tienen que sufrir para llegar allá? Y fuera de eso, los pagos son atrasados. Hay que prestarle mucha atención a esta variable que estamos mencionando, cómo se da todo el tema de la desigualdad digital y tecnológica. Aumenta la brecha digital, la falta de acceso a Internet y a la tecnología. Estamos ante Ujú. una situación muy delicada por la pobreza y los problemas socioeconómicos que están confrontando las áreas comarcales de este país y de mayor crecimiento poblacional. Claro, claro que sí. Y con base en la experiencia que usted tiene, porque eh, a- este tema de educación no es nuevo para usted, usted lo conoce bastante bien. A lo largo del tiempo, ¿cómo evalúa el desempeño que se ha tenido? Y sabemos que Panamá, lastimosamente, carece de políticas públicas efectivas, em, pese a que se promueven las mismas, se exigen desde la sociedad civil que exista este modelo de políticas públicas. Lastimosamente, pues los libros de los gobiernos cambian cada 5 años y hace que se haga casi imposible el seguimiento a los programas y proyectos que se implementan. ¿Y esto cómo considera usted que ha afectado el desarrollo, principalmente en educación, ¿no? Porque ya entendiendo, con base en lo que usted acaba de mencionar, que si no se invierte en educación, pues el resto de los problemas sociales van a seguir en aumento, porque los estudiantes van a estar menos capacitados, con menos oportunidades para tener eh, ofertas laborales mejores, y lo que les resta pues es lo que han aprendido de sus padres o lo que el entorno les da. Pero eh, cuán, ¿cuánto ha sido el impacto de desatender este aspecto desde hace bastante tiempo? Porque yo recuerdo, estando niño, veía campañas de lo que pasaba en las comarcas, y hoy en siglo XXI, en el 2025, seguimos viendo lo mismo, nada más que se le da una que otra ayuda por parte de los programas estatales, pero eso no soluciona el problema. Mire, el efecto que esto está teniendo es el que acabamos de vivir en estas huelgas que se dieron.
quiénes fueron los que participaron de manera más activa y quiénes han participado en estos últimos años en las manifestaciones más activas y más agresivas y más combativas han sido las áreas comarcales. Y precisamente porque se siente que están desatendidos. Yo estoy hablando de educación, pero no estoy refiriendo, el tema no es educación solamente, el tema es salud, el tema es vivienda, el tema es carretera, el tema es alimentación, el tema es extrema pobreza. ¿Dónde están los mayores índices de deficiencia académica? En las áreas comarcales. ¿Y donde más deficiencia tienen? Matemática, español, en las áreas de ciencias, y donde tenemos nombrados profesores temporales precisamente allí. Entonces tenemos un problema de retención de estudiantes porque casi el 30% no termina. Hay problemas de malnutrición, hay problemas de sobredad. El concepto de sobredad es cuando la edad cronológica no concuerda con la edad escolar. Es decir, un niño que tiene 10 años está con un niño en primer grado, de sexto grado, perdón, de primer grado. Eso es la sobredad y eso es un tema que se estudia como indicador de calidad también. Entonces, el abandono escolar es multifactorial porque hay falta de apoyo no solamente familiar, sino en todos los temas, todo el tema de la infraestructura que es totalmente deficiente, los problemas de mantenimiento, cómo afecta la calidad de la educación. Se dice que hay 300 escuelas ranchos, no pueden haber 340 escuelas rancho, hay mucho más y todos los días se hace una escuela rancho, eso hay que combatirlo y hay que erradicarlo. La realidad educativa es totalmente diferente a la que estamos viviendo en las áreas comarcales. Hay menor cobertura. ¿Dónde hay menor cobertura? En la comarca en Verá y en la Gunayala. Hace falta escuelas preescolar y media, a tal punto que hay un alto porcentaje en Panamá que no asisten a las escuelas preescolares. ¿Y esas están dónde? En las áreas comarcales. El 63% tiene una cobertura nacional. Estamos hablando de 2.361 centros escolares que existen en Panamá. Pero aquí tenemos una gran deficiencia en lo que es el área preescolar y lo que es la media. Nuestros estudiantes no están terminando, además no saben leer, no saben escribir, no saben sintetizar. Entonces, a eso es que me refiero cuando hablo de no de explosión, sino de inclusión. El problema viene de adentro hacia Claro. afuera, hablando en términos holísticos. Bueno, esto es un problema que hay que mirarlo de forma integral y desde una perspectiva holística. Sabemos que no solamente se trata de la infraestructura, pero sabemos que el tema de infraestructura es quizás uno de los más relevantes al pensar en la educación, sobre todo en áreas comarcales, principalmente por los mal llamados escuelas ranchos, que parece no se puede o no se ha sabido atender y no se ha podido resolver hasta ahora, pese a que se han hecho distintos esfuerzos. Eh, Ahora, entendiendo también, porque sí escuché la postura, creo que iniciando el gobierno de la ministra de Educación, donde hablaba o abordaba este aspecto, y yo siento que hasta cierto punto tiene algo de razón, cuando se refería al hecho de que en esas comunidades las personas viven un tanto dispersas, o sea que es difícil hacer una escuela por una comunidad que tiene una cantidad X y que tiene que desplazarse tanto para poder llegar a sus centros educativos. Pero sabiendo que ha avanzado mucho la tecnología y que probablemente haya nuevos modelos de enseñanza, ¿usted cree que se puede adaptar a algún plan que aborde o atienda, digamos, estas características que tienen las comarcas? Y hablo principalmente de la comarca Nove Buglé, que es donde quizás hay más reto con infraestructura, acceso a carreteras y demás, donde escuchamos que hay niños que todavía caminan 2 horas para llegar a sus escuelas, para, para que la calidad no disminuya y para que puedan aprender, pero basados en las condiciones que tienen en su entorno, ¿no? Sabemos que no es tan fácil llegar y construir tantas escuelas para tantas comunidades que hay en la comarca. Mire, yo no acepto la tesis Ujú. que se plantea cuando se dice de que porque hay mucha dispersión. En las décadas de los 70 se construyeron miles y cientos de escuelas primarias. Y eso es lo que hoy día nos ha permitido ante la UNESCO
que hemos universalizado la educación primaria, Mm, es decir, que todos los niños que ingresan a un primer grado terminan un sexto grado. Esto es lo que es la universalización. Pero nosotros tenemos que universalizar preescolar y la media. No, por ejemplo, la cobertura que tenemos a nivel nacional es un 63% de preescolar, pero ¿sabe cuánto es la primaria? Un 80%. Entonces tenemos grandes dificultades en las áreas comarcales, no se le ha prestado la debida atención. El 33% de los niños de edad preescolar no asisten a las escuelas. ¿Por qué? Por problema de la isócrona o las distancias educativas y la falta de una oferta educativa. O a veces no tienen la capacidad en los centros cercanos de acogerlos porque están demasiado llenos. Según el Observatorio de Panamá, cuéntame que han hecho estudios interesantes sobre lo que le estoy mencionando. Mire usted, la provincia con menor cobertura la tiene Colón, un 47%. wow, Panamá Capital tiene un 44% y ni habla de Ocaltoro, no tiene casi nada. wow. Eso es en cuanto a media y preescolar. Así es, correcto. Media, y yo estoy hablando en este momento de la cobertura de preescolar. Ya se Ujú. tiene identificado por medio del Ministerio de Educación dónde hay que construir escuelas aquí en Panamá, ya sean preescolar y media. Antes se construyeron muchas escuelas primarias, pero ahora hay que construir escuelas completas, Cu- que incluya la media, porque no tienen alternativa, le queda demasiado lejos de sus hogares, tienen que migrar y tienen que irse a otro lugar a poder estudiar. Hay que construirles escuelas en su mismo sector, pero ampliar los niveles educativos, de primaria a premedia y media, lo que le llaman la básica general, que incluye la primaria y el primer ciclo, o lo que antes le llamaban primer ciclo. Ahora, Miren, para poder entender, y usted disculpe, para poder entender un poco, ¿no? Porque también, digo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice de construir más escuelas. En Panamá tenemos un modelo en la educación oficial de doble turno, en donde los niños van en la mañana y otros van en la tarde. Esto se debe principalmente, me imagino, porque no existen los suficientes centros educativos para atender a toda esta población. Mi lógica me dice a mí que eso se resuelve haciendo más escuelas. Y todos los años vemos una cantidad de docentes que aplica para tener la oportunidad de dar clases. O sea que hay personas, hay maestros que están listos para dar clases. ¿Qué es lo que hace falta en nuestro país? Porque no sé si sea un tema de presupuesto, porque estamos hablando que se le destina el 7% del PIB. O sea, yo no sé si es plata o es falta de voluntad. no, 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 es un tema de gestión administrativa, así de sencillo, es un tema de gestión administrativa. El primer día de clase, todos los docentes deben estar en su puesto de trabajo. Y en las áreas comarcales es el problema más grande. Si aquí en Panamá hace falta, ahora imagínense allá. Ujú. El 12% de los centros educativos oficiales ofrecen educación media del área comarcal. ¿Usted puede creer eso? Que solamente un 12% tengamos de escuela media. Esto lo obliga a tener que emigrar y cambiar de escuela. Claro. Y eso repercute y tiene como efecto el abandono escolar o lo que algunos llaman deserción escolar. A ver, pero ¿qué tan complicado es hacer nuevas escuelas? Porque, digo, si usted dice que no es un problema presupuestario y que es un tema administrativo, es lo que yo estoy seguro que muchas otras personas también se preguntan. ¿Por qué aquí sencillamente no hay un plan o una política de Estado que venga y diga, vamos a sentarnos y vamos a planificar cuántas escuelas necesitamos, sobre todo colegios secundarios? Eso eh, ya se sabe por provincia dónde están y qué se necesita y dónde hace falta escuela. ¿Y el presupuesto? Bueno, ahí está, ustedes han visto que se han hecho traslados al Ministerio de Obras Públicas, se le ha quitado después de Ujú. que los docentes pelearon en la calle ese 7% por obtener una ejecución de casi un 1,7%, el dinero no se puede quedar, han tenido que trasladar. Entonces, el dinero está, es un problema de gestión administrativa, se han hecho grandes esfuerzos, pero todavía no están dándose los resultados. Tenemos que tener, mire, el 30% abandona el sistema educativo por no tener una escuela cerca, ahí mismo en las comarcas. No hay estadísticas precisas sobre lo que yo le estoy hablando, hemos tenido que buscar informaciones por todos lados. ¿Quiénes desertan? Un 25% de los colegios entre edades de 12 a 17 años están desertando. Entonces es un problema que tenemos que resolver, Ujú. pero es un problema que tenemos que hacer un llamado a ser más eficiente en la gestión pública
y actuar ya. Ya se está normalizando, va a tomar alguna semana más. Bueno, trabajemos en una planificación, un plan estratégico y vamos a poner al ministerio a trabajar en construir escuelas. Pero es que yo no estoy escuchando a nadie, doctor Cañizales, aparte de usted, que ahora esto lo está mencionando, sobre la necesidad de hacer más escuelas. O sea, y yo no sé qué tanto influya el hecho de tener doble turno y no solamente una sola jornada como la tiene el sector particular. Claro, claro. Y el tema es, mire, el tema no es solamente tener más días de clase, el tema es que las clases, que los días sean más eficientes. No, no sé si me estoy explicando. Ujú. Tenemos que, tenemos que tener la capacidad de perfeccionar nuestro método didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Ya sabemos que ya pasó la huelga, sabemos que hay que empezar a trabajar en estos niños, en estos aprendizajes compensatorios, pero tenemos que tener una metodología didáctica que nos permita tener metodologías activas, que podamos trabajar en grupo, que podamos aprender jugando, que podamos utilizar una educación 5, en que ya sabemos que no le podemos dar todo lo que está en el programa porque ya nos atrasamos mucho tiempo, 81 días. Entonces, prioricemos el currículo y cuáles son las materias que sí necesitamos dar para lograr un objetivo que es el aprendizaje. Y ya sobre la marcha podemos ir corrigiendo alguna deficiencia. Pero para eso tenemos que tener una metodología de trabajo. El Ministerio de Educación hizo un esfuerzo, ya creó las guías didácticas y Ujú. ya la repartió, que eso es positivo. Ya fueron repartidas. Entonces hay que ahora capacitar a los docentes para mejorar esa parte con nuestros estudiantes. Pero prestemos atención a las áreas comarcales, que es la que más deficiencia tienen y donde más fracaso escolar existe Bueno, y donde menos escuela hay. y esto es preocupante, eso que acaba de decir usted. O sea, que es donde menos escuelas hay. A ver, yo sé que no es tan fácil como que vamos a hacer una escuela. Aquí, que yo recuerde, la construcción de una escuela es un gran acontecimiento, ¿ah? Que, que yo pienso que debe celebrarse, pero que no debería ser una cuestión atípica, debería ser algo muy normal. Con la necesidad que tiene el país, deberíamos estar inaugurando escuela por lo menos 2 cada semana, pienso yo. Pero eso no se está dando, lastimosamente, ni el ritmo ni el número que uno esperaría. Pero particularmente con el área de las comarcas, ¿qué es lo que se puede hacer mientras tanto? O sea, porque obviamente no podemos llegar y construir tantas escuelas y más, y hablo de la comarca Nove Buglé, donde sabemos que bien de malas hay carreteras y ahora están empezando a hacerse carreteras, llevar materiales hasta allá no es algo tan fácil. Pero, ¿cuál puede ser, digamos, una hoja de ruta o por dónde empezar para no descuidar una región que ha sido desatendida por mucho tiempo? Mira, a mí me pareció extraordinario el editorial de Gerardo Berroa, porque él hace un llamado a atención, le llamó bomba de tiempo a esto que estamos discutiendo hoy. Por eso que hoy estamos reflexionando sobre este tema, porque es un tema importante para el futuro de la nación, porque posiblemente dentro de 15 o 20 años vamos a tener un presidente Nobel. A lo mejor usted dirá eso es fantasía. Le acabo de demostrar demográficamente el crecimiento que se Ujú. tiene en la población y la cantidad de los pueblos originarios que está. Entonces tenemos que formarlos, tenemos que educarlos, porque ahí van a salir buenos presidentes. O no sabemos qué va a pasar en el futuro. Es una responsabilidad histórica la que tenemos que asumir. El destino no alcanzó y el momento llegó ya de actuar. Tienen que tener escuelas completas, tienen que tener profesores de calidad, tienen que tener las áreas científicas, tienen que tener laboratorios, tienen que tener buenas infraestructuras. No podemos seguir tratando a los pueblos originarios como hasta el momento lo han hecho todos los gobiernos anteriores. Hablan, hablan y hablan, pero la estadística dice lo contrario. Bueno, yo no creo que sea descabellado, doctor Cañizales, esa idea de tener un presidente, bueno, no puede ser cualquier otra etnia originaria de nuestro país, no necesariamente Nove, pero lo que sí es cierto es que yo también he estado viendo un poco los datos y ha habido un aumento en el aspecto demográfico en la comarca que hay que prestarle muchísima atención y que ya están empezando también a llevar cierto protagonismo en temas políticos. Solamente el gobierno pasado pues, mantuvieron en vilo al gobierno de Cortizo.
por bastante tiempo. Y yo creo que eso no hay que tomarlo a la ligera. Pero sí hay que ver que hay un problema de desatención impresionante y que no se puede quedar así y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Yo creo que hay que aprovechar todo el territorio porque es parte todavía de Panamá, como sea, aunque sea un área autónoma, creo que también hay que entender que es parte de la República de Panamá y que es una región, sobre todo la comarca Nuevo Buglé, que tiene un gran potencial turístico, por supuesto, que muchísimos otros, y hay que darle la oportunidad para que se desarrolle y que con ese desarrollo pues también el país pueda verse beneficiado. Bueno, no sé si tiene algún otro aspecto en este tema que es muy importante y yo no quiero alejarme del aspecto principal que tiene que ver con la educación y la falta de centros educativos en las comarcas, eh, pero Y centro de salud también, pero solamente estamos abordando el tema de la sí, educación. ya ese es otro tema que le podemos dedicar otro programa también y la falta de médicos. Imagínense, y aquí hay algo bien importante, ¿no? Porque eso va entrelazado. Hablamos de que hay falta de médicos especialistas en nuestro país y al mismo tiempo nuestra educación no está haciendo los esfuerzos, o sea, nuestro sistema no está haciendo los esfuerzos para graduar a más profesionales. O sea, y aquí vemos por qué es importante hablar de educación y por qué es importante hablar de calidad educativa y de seguir formando profesionales dentro y fuera del país para que puedan atender las necesidades de nuestro pueblo. Pero yo no sé de qué manera lo podemos entender, doctor Cañizales. Mire, la gran cantidad de habitantes que tiene el pueblo originario es un indicador importante demográfico que nos está dando. Y tenemos que formarlos. Mire, yo acabo de ver en los periódicos hace una semana de una niña que pianista viajó y hizo un espectáculo tremendamente representando a Ujú, Panamá. claro Era que sí. Nove, es Nove. Los Nove hay muchos profesores e historiadores. También yo vi en las redes sociales uno que hablaba 6, 7 idiomas. Entonces, son inteligentes, necesitamos darle la oportunidad. Yo recuerdo que hemos invertido miles y millones de dólares en arreglar escuelas aquí en Panamá y hemos abandonado las áreas comarcales. Miren, no hay carretera, el problema de isócrona. ¿Usted sabía que hay padres y madres que acompañan a sus hijos en la montaña para caminar hasta 10, 15 horas para llegar a una escuela? Que han tenido que improvisar ranchos con techo de penca y piso de barrio, donde ahí cambian a sus hijos y le llevan algo de comida de lo que ellos mismos han sembrado, yuca, ñame, comen ahí mismo y regresan al día siguiente ahí mismo. No logran llegar a su casa porque a veces los ríos crecen. Esa es Mm. la realidad viviente, hiriente de todos los días de ese pueblo indígena tan batallador, tan luchador, que a veces cuando nos ponemos a ver las cifras económicas, nos duele ver que no hemos podido avanzar, porque estas personas no van a tener futuro si no formalizamos, institucionalizamos el sistema educativo en el área preescolar y en el área de la media. Y son dos necesidades con sus características y con sus complejidades. Cada una, solamente el tema de preescolar nos presenta un reto que yo vengo escuchando desde hace bastante tiempo cuanto a lo que Panamá necesita para cubrir su demanda, al tiempo que también se habla sobre la importancia de atender la educación preescolar por el desarrollo que pueden tener los, los individuos, porque no voy a ser los niños, o sea, los primeros 1000 años de vida del individuo son determinantes en su futuro. Esto puede ayudarle a poder desarrollar mejores habilidades psicomotoras, emocionales y sociales. En el aspecto de media, pues lo que usted mencionaba sobre las asíncronas, que es cierto, y yo creo que gran parte de los panameños lo hemos vivido, el tener que desplazarnos a largos espacios o largos kilómetros de nuestras casas para estudiar en un colegio secundario. O sea, es muy, muy, muy poco común que, y sobre todo en el sector oficial, un estudiante que sale de la primaria vaya a una escuela secundaria cerca de su casa. Eso lo hemos normalizado y no debería ser así. No se justifica el presupuesto que tiene el país, el Producto Interno Bruto,
y la inversión que hay en infraestructura en áreas comarcales. Bueno, doctor Cañizales, bueno, tenemos que darlos hasta acá porque se nos fue el tiempo, pero me quedo con ese mensaje que no se justifica. Yo creo que este es un llamado a la conciencia y a todos nos debe interesar, ¿ah? No solamente al Meduca o a la comunidad educativa, creo que a todos. Y bueno, será hasta la próxima semana, si le parece, doctor Cañizales, que podamos seguir abordando este y otros temas. Muchas gracias, saludo especial, saludo al amigo Javier.